En este video voy a mostrar un flujo de trabajo básico para el nodo Camera Tracker de Fusion Studio. Este nodo se utiliza en los procesos de Match Moving o Camera Tracking, que básicamente es la reproducción de la cámara usada al capturar una escena. Revisemos el clip a traquear. En él hay elementos con movimiento propio, la chica del libro y las personas en las ventanas de la parte superior. Este tipo de elementos deben de ser enmascarillados para evitar resultados erróneos durante el cálculo del tracking. El proyecto se ha configurado en base al pietaje a traquear, 3840 x 2160 píxeles y 25 cuadros por segundo. Seleccionamos el clip y añadimos el nodo de Camera Tracker. En el área de nodos tengo dos máscaras Polygon, que a grandes rasgos cubren las áreas de acción de estas personas. Estas máscaras no son perfectas, ni siguen exactamente el contorno de los elementos en movimiento. Para conectar las máscaras voy a utilizar un Bitmap Mask. Esto es opcional, pero creo que permite ilustrar cómo funcionan las máscaras en el Camera Tracker, en el cual las áreas blancas son las que se toman en cuenta, mientras que las negras son ignoradas. Invertimos la máscara en el Bitmap Mask. Conectemos la máscara a la entrada de Track Mask. Visualicemos el Camera Tracker. En los parámetros de Camera Tracker tenemos 6 pestañas. En las 4 primeras haremos los procesos principales del nodo, y las 2 últimas, Options y Settings, son para hacer ajustes a la visualización, agregar notas y scripts. El flujo de trabajo del Camera Tracker inicia en Track, en donde realizaremos el tracking 2D de la escena. Después pasaremos a Cámara, donde llenaremos los datos de la cámara si es que los tenemos. De allí a Solve, donde se calcula la cámara animada y la nube de puntos. Por último, Export, en donde se harán ajustes a la escena 3D y la exportaremos. Comencemos el proceso de Track. Seleccionamos Camera Tracker, vamos a la pestaña de Track y activamos Preview Auto Track Locations y abajo Bidirectional Tracking. Me voy a cambiar a la pestaña de Options y activamos Darken Image. Nos aseguramos de estar en el primer cuadro. Y aunque todavía no veo ninguna marca de track, presionemos Auto Track. Ok, ha terminado el proceso. Revisemos. Tenemos un buen conjunto de puntos de track que están distribuidos en toda la imagen. En el caso de que el proceso no encontrara suficientes puntos de track, podemos modificar Detection Threshold y Minimum Future Separation. Pero por el momento esto se ve bien. El siguiente paso sería pasar a Cámara e introducir los datos solicitados, pero este pietaje fue descargado de Pexels, un sitio de videos de uso libre, y desconozco con qué cámara fue tomado. Vamos a dejar esta pestaña en sus valores por defecto y pasemos a Solve. Aquí se va a calcular la cámara y la nube de puntos. Lo primero que tenemos que hacer es un Solve inicial. Esto nos permitirá saber qué tan bueno fue nuestro track, y a partir de los datos que se obtengan, podremos empezar a depurar la solución con los parámetros de Track Filtering, Minimum Track Length, Maximum Track Error o Maximum Solve Error. Iniciemos nuestra solución presionando Solve. El tiempo que tardará este cálculo va a depender de la capacidad de nuestra máquina y de la cantidad de puntos de track que tengamos. Ok, esto fue rápido. En el sumario, podemos ver que el valor de error promedio es de 0.9. Si nuestro material fuera HD 1080, este sería un buen valor, pero la resolución de este pietaje es 3840 x 2160. El manual de Fusion sugiere que para material 4K
el valor promedio al que debemos aspirar debe de ser 0.5 o menor. Así que debemos buscar cómo disminuir ese valor en nuestra solución. En el Viewer podemos observar cómo el Sol ha asignado ciertos colores a los puntos de track. Estos colores nos indican la calidad que tiene cada punto y corresponden al desplazamiento en píxeles que tienen con respecto a su 3D Locator, es decir, qué tan separados o juntos están. Para ver los 3D Locators, activamos este icono. Voy a acercarme. El punto que tiene la colita es el punto de track y la X es el 3D Locator. Desactivemos las colitas. Entre más separados están, mayor va a ser el solve error. Por ejemplo, en el caso de este punto rojo, el solve error promedio es de 5. Están muy separados. Es un error muy grande. Este punto definitivamente no va a servir y hay que borrarlo. Podemos ver que hay más colores. Veamos ahora este punto naranja. Pongamos el puntero en el punto de track. El solve error promedio es de 1.8. El del cuadro actual es de 2.7 y el máximo es de 4.2. También es un punto bastante malo, pero en caso de que no tuviéramos suficientes puntos verdes y amarillos, que son los que tienen menor separación, tendríamos que usar este tipo de puntos naranjas. Pero borrémoslo. Los rojos también. Los amarillos seguramente están mucho mejor. Tenemos este con un valor promedio de 1.26 y un valor máximo de 2.35. El error mínimo es de 0.134. Este tipo de puntos funcionan. Y los verdes son los mejores. En ellos no hay tanta separación. Aquí, por ejemplo, tenemos un solve error de 0.44 y un valor máximo de error de 1.02. Para borrar los puntos podemos hacerlo manualmente o podemos utilizar estos filtros. Este Minimum Track Length es la longitud mínima en cuadros que debería tener cada punto de track. Por ejemplo, con estos valores seleccionaríamos todos los puntos que tengan menos de 6 cuadros de duración en su track. Si quisiera aumentar el rango de selección, podría subir la longitud mínima a 8. Y si revisamos, en este momento tengo seleccionados 60 puntos de 696. Más o menos un 11% de los puntos se eliminarían. Confirmamos la selección y presionamos borrar. Vamos a calcular de nuevo el solve, pero antes de hacerlo nos fijamos en el valor actual del error. Tenemos 0.90. Este valor debe de disminuir. Si aumenta es que borramos demasiados puntos. Y nuestro valor es de 0.38. Estamos bien. Aún así, podemos borrar algunos puntos más. Por ejemplo, este punto naranja y este amarillo son puntos que se están generando por la intersección de dos formas que se encuentran a diferentes distancias. Estas lámparas están al fondo y estas columnas están al frente. Su intersección está creando una esquina que no existe y que el proceso de track está siguiendo. En realidad son tracks falsos, que pueden causar errores de profundidad. Entonces los tenemos que borrar. Veamos si hay más tracks falsos. Seguramente este también, ya que parece ser un reflejo en el cristal de la ventana. Este otro también vamos a borrarlo. Este también. Este otro. Estos otros. Todos estos tracks falsos hay que tener cuidado en detectarlos y borrarlos. Este seguramente viene de un reflejo. Evidentemente este también. Esta sí es una esquina buena. Este parece que está bien. Ok, veamos si hay más puntos falsos. Me parece que estos también. Este también. Este seguramente también.
Vamos a borrar este naranja y este rojo, y estos amarillos. Recalculemos la solución. Actualmente tenemos punto 38 y debemos obtener un error menor. Tenemos punto 34. Creo que allí estamos bien. El siguiente paso es Sport. Aquí vamos a configurar la escena 3D. Voy a agregar un Merge 3D. Y vamos a identificar la salida de escena. Camera Tracker tiene dos salidas. Una es la salida 2D, que es esta, y la otra es una salida 3D, que es la salida de escena. Esta salida la podemos conectar a un nodo del entorno 3D de Fusion. Mandemos esto al viewer. Y tenemos aquí la nube de puntos y la cámara resueltos. Voy a mandar este merge aquí arriba. Y voy a seleccionar la vista de la cámara. Si la nube de puntos nos está causando ruido, podemos modificarla. Aquí en opciones, disminuimos el locator size, para que estos no sean tan molestos. Aquí también podemos ver otros puntos naranjas que no habíamos borrado, pero vamos a dejarlos. En la nube de puntos, podemos identificar las dos filas de gabinetes y el escritorio al centro. Aquí están las lámparas y al fondo los detalles del muro. El grid de nuestra escena 3D ahora se ve a la mitad de la vista. Esto va a cambiar después de configurar la posición de la cámara y el piso de la escena. Voy a mandar el piso de la escena a los puntos de las patas de los gabinetes y a una de las patas del escritorio. Para hacer eso, vamos a Export en 3D Scene Transform. Vamos a cambiar el estado de Aligned a Unaligned. Cuando Aligned está activado, este nos impide hacer cambios en la escena 3D. Mientras que en el estado de Unaligned podemos elegir el origen, la orientación y la escala. Vamos a empezar por la orientación. Voy a seleccionar los puntos de las patas. Utilizando como referencia el piso del pietaje, voy a establecer la orientación de la escena. La selección está en un plano XZ, que básicamente es a lo ancho y a la profundidad. Este va a ser nuestro piso. Y voy a establecer esta orientación dando clic en Set from Selection. En este momento lo que hizo fue modificar la inclinación del gizmo. Todavía no vemos ninguna modificación en el grid de la escena. Esto va a pasar después una vez que activemos Aligned. Ahora voy a seleccionar el origen de la escena. El origen de la escena nos va a permitir tener un mayor control cuando estemos posicionando nuestros objetos. Por ejemplo, puedo decirle que este punto va a ser el origen de la escena. Podría ser este sobre el escritorio, pero prefiero que esté en el piso. Lo seleccionamos y aquí en origen voy a hacer clic en Set from Selection y el gizmo se movió a la posición de ese punto. Ahora vamos a determinar la escala para tener también una referencia sobre el tamaño de nuestros objetos a agregar. Vamos a calcular el tamaño de algo en la escena. Este escritorio, por ejemplo, seguramente mide aproximadamente 1,20 m y voy a considerar que la separación entre este punto y este otro es de 1 metro.
Aquí pareciera que hay 2 puntos. Vamos a dejarlo así por el momento. Seleccionamos este y uno de estos. Y aquí en escala doy clic en Set from Selection. Nos está dando un error. Vamos a leer qué dice. Tenemos 3 seleccionados. Vamos a borrar uno de estos. Volvamos a seleccionar. Y clic en Set from Selection. Vamos a establecerla en 1, considerando que de aquí a acá hay 1 metro. Ok, con esto hemos establecido ya la escala. Vamos a regresar a Align It. Y el grid, que está a la mitad de nuestra escena 3D, se va a establecer donde está el gizmo. Y ahí estamos. Para comprobar nuestras modificaciones a la escena, voy a activar el Ground Plane. Y tenemos aquí el Ground Plane sobre el grid. Voy a desactivar el grid en el Viewport, dejando solamente el Ground Plane y vamos a cambiar su color. Y tenemos nuestra escena. Voy a desactivar este. Para comprobar la orientación y la escala, voy a cargar un Shape 3D. Este Shape va a ser un cubo de 1 metro de dimensión, ya sea 1 metro o una unidad como lo consideremos. Y se va a generar en este punto. Lo conectamos, activo la otra vista y voy a mover su pivote hasta colocarlo en una de sus esquinas. Voy a mover el cubo para que coincida con las patas del escritorio. Ajustamos su altura y ahí podemos ver que el cubo de 1 metro o una unidad coincide con los 2 puntos de la escala. Es como si fuera una caja frente al escritorio. Ok. Creo que hasta aquí estamos bien. Voy a desactivar en Options el Darken Image. Y vamos a exportar la cámara y la nube de puntos. Estos nodos ya no nos sirven. Esta es la vista 2D y esta la 3D. Voy a borrar estos dos. Y en Export, exportamos la escena. Al presionar Export se generan 5 nodos. Tenemos la cámara, la nube de puntos, el ground plane, un mesh que une todo y un renderer para la salida. Esta es nuestra escena 3D. Demos un save. Y voy a borrar mis procesos de track, quedándome solamente con la escena exportada. Esto para aligerar un poco el peso del archivo. No es que sean muchos puntos de track, pero es mejor no tener cosas que puedan alentar el proceso. Ok, vamos a agregar un texto 3D. Lo conectamos al Mesh 3D. Su punto de origen está en el mismo punto de origen de la escena. Seleccionemos una fuente. Y voy a agregarle un Transform 3D. Vamos a cambiar nuestra vista, o mejor simplemente la mandamos acá. Observamos que el texto está muy grande con respecto a los puntos de los gabinetes. Luego entonces vamos a ajustar el tamaño, a centrarlo, escalamos un poco más y parece que ya cabe. Está sobre el piso. Ahora lo subimos. Y tenemos nuestro texto 3D en la escena. Pareciera que todavía está algo grande. Vamos a ponerle 0.5. Me voy al último cuadro. Desactivamos el piso y la nube de puntos. Me voy a quedar solamente con el texto y la cámara. Desactivemos también el grid. Vamos al último cuadro. Acomodamos el texto.
Bajamos el renderer y activamos las guías para ver los safeties. Centramos el texto y revisamos. Si observamos que Fusion no puede dar play en tiempo real, podemos activar los proxies desactivemos High Quality y activemos Proxies. Con clic derecho podemos seleccionar la calidad del proxy. Probemos de nuevo. No está reproduciendo en tiempo real. Voy a desactivar el Motion Blur, aunque en realidad no hay nada que esté activando ese proceso. Aquí estaban desactivados los proxies y probemos. Y tenemos 25 cuadros por segundo. Tenemos nuestra cámara y el elemento que estamos agregando, que es el texto. Ok, vamos a darle ahora sí el volumen a las letras. Seleccionamos el texto, me voy a extrusión y voy a darle 0.5. Así no podemos ver bien qué está pasando, pero activemos una luz falsa en 3D Options y así ya podemos distinguir qué está sucediendo. Vamos a darle un poco de bisel a estas letras con Bevel Depth y Bevel Width. Ahora, en Shading voy a cambiar el color de mi texto. Voy a darle un color a las caras y otro a la extrusión. El material de las caras será rojo. Y el material de la extrusión y bevel será un negro. Y tenemos nuestro texto. Ahora vamos a animarlo. Me voy al cuadro 100. En el 3D Transform marcamos keyframes en traslación y en escala por si acaso. Voy al cuadro 25. Y voy a sacar detrás de cámara este texto. Lo jalamos y voy a centrar la O. Tenemos el texto detrás de cámara. Y entra nuestro texto. Vamos a modificar las curvas de traslación. Activemos Splines. Seleccionamos solamente el proceso y activamos las curvas de movimiento. La escala no la voy a modificar. Ajustamos la visualización. Seleccionamos los últimos keyframes y los suavizamos. Presiono T. Tengo seleccionados los últimos keyframes. Incrementamos el Ease In a unos 80 más o menos. La curva del inicio podría ser más recta, pero dejémosla así. Veamos cómo se ve esto.
Creo que el texto sigue estando un poco grande, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Punto 45. Acomodemos estos nodos acá. Voy a bajar este y quiero que de la escena 3D solamente salga el texto. No quiero la imagen del Image Plane. La imagen la voy a modificar aparte, le voy a dar un poco de corrección de color. A la chica le voy a dar una corrección aparte. Unimos las dos correcciones y agregamos una máscara. Démosle un poco más de luz a la chica. Ahora agreguemos el texto. En la cámara desactivamos el candado y en Image desactivamos Enable Image Plane. Y con esto tenemos el puro texto. Conectamos esta salida a esta otra, creándose un nuevo merge. Y tenemos nuestra escena. Vamos a generar una viñeta. El modo de blend lo podemos dejar en normal o podemos poner multiplicar. Voy a darle un poco de glow al pietaje. Y tenemos nuestro texto integrado a la escena. No es que sea la escena más difícil o fabulosa, pero creo que da una muy buena idea de los procesos de 3D tracking en Fusion. Ya en el render final podríamos activar el Motion Blur. Tal vez el texto podría entrar más rápido. Ajustemos la curva de entrada. Antes demos un save. Bajemos esta tangente.
y creo que así está mejor. Con esto terminamos el proceso del Camera Tracker de Fusion. Les dejo otros ejemplos y hasta la próxima.